Bienvenidos a todos a Matematizando. Yo soy Nakis. Vamos a resolver un examen de BAU de junio del año 2020-2021. Bueno, lo primero que os digo siempre es que leáis bien las instrucciones. Fijaros que aquí pone que después de leer atentamente el examen, responda razonablemente 4 preguntas cualesquiera a elegir entre las 8 que se proponen. Si os fijáis en esta versión, nos van a dar 4 preguntas de 2 por cada bloque, en total 8. Podemos elegir las que queramos. Podemos elegir 2 del mismo bloque, una de cada bloque, lo que queramos. Fijaros que tenemos un tiempo de 90 minutos. Cada ejercicio se calificará sobre 2,5 puntos, es decir, todos los ejercicios valen 2,5 puntos. Y aquí, bueno, pues pone unas pequeñas instrucciones que dice que el estudiante deberá indicar la agrupación de preguntas que responderá. Es decir, cuando habéis respondido las preguntas, pues ponéis, pues vamos a responder la 1A, la 2B, la 3C, o sea, la 3A, las que sean. Las indicáis al principio y ya está. Luego pone una pequeña indicación que dice la selección de preguntas deberá realizarse conforme a las instrucciones. Bueno, básicamente todo esto lo que nos viene a decir es que tenemos que elegir 4 a 2,5 puntos, 10, porque dice que todas tienen que sumar 10 puntos. Es decir, no podemos elegir 5 preguntas y dejárselas ahí puestas al examinador. O sea, básicamente elegimos 4 preguntas, las 4 que queramos. Vamos a por la primera. Bloque 1A. Este suele ser el bloque de álgebra y aquí tenemos el típico problemilla que hay que plantear. Bueno, vamos a leerlo primero un poquito por encima, a ver de qué va. Y ahora os explico unos truquillos para que lo podamos resolver tranquilamente. Dice, un operador turístico vende a las agencias locales viajes concertados al Caribe, Islas Maldivas y Tailandia. Bueno, a la primera agencia A le vende 10 viajes al Caribe, 10 a las Maldivas y 20 a Tailandia, cobrando 12.000 euros. Bueno, a la segunda le vende bla, 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 bla. Bueno, ahora más o menos un poquito así por encima, ya sabemos que tenemos 3 tipos de viajes, al Caribe, Maldivas y Tailandia. Y pues esto suele ser siempre lo mismo. O la X es el número de viajes o la X es lo que cuesta cada viaje. Básicamente eso suele ser lo típico. Bueno, si os fijáis, leyendo la pregunta A, dice, plantea un sistema de ecuaciones que permita calcular el precio del viaje a cada uno de los destinos. O sea que básicamente ya nos están diciendo que la X es el precio, los euros, por decirlo de alguna manera, del viaje al Caribe. La Y la vamos a llamar a lo que cuesta el viaje a Maldivas y pues la Z a Tailandia. Entonces nada, como las incógnitas están bastante claras, vamos a poner aquí X, lo vamos a llamar a los euros que cuesta el viaje al Caribe. Caribe. Vale, a la Y se lo vamos a llamar a los euros que cuesta el viaje a Maldivas. Maldivas. Vale. Y la Z pues va a ser los euros que cuesta el viaje a Tailandia. Vamos a poner Tai simplemente. Un poco la pantalla. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a leer la primera frase. Fíjate que dice que a la primera agencia A, entonces esto seguramente nos va a decir una de las ecuaciones. Vende 10 viajes al Caribe. Si os fijáis, si yo los 10 viajes al Caribe los multiplico por X, tengo lo que cuestan esos 10 viajes. Si yo le sumo, fijaros, los 10 viajes al Caribe, si le sumo los 10 viajes a Maldivas y los 10 viajes a Tailandia, o sea, 10X más 10Y más 10Z, tengo todo lo que yo le he vendido a la primera agencia, y como nos dice que el valor de todo son 12.000 euros, pues esto tendrá que ser igual a 12.000 euros. Ya veis que el primero es bien sencillo. A la segunda agencia le vende 10 viajes al Caribe, pues lo mismo, ponemos 10X. Fijaros que no le venden ninguno a las Maldivas y le vende a Tailandia. Entonces aquí no ponemos nada en la Y y le ponemos aquí más 20Z. Vale, 10 viajes a X euros, 20 viajes a Z euros, pues total, euros más euros, euros. Y aquí nos dice que son 13.000 euros. Pues nada, ponemos aquí 13.000 euros. Y a la tercera agencia le vende 10 viajes al Caribe y 10 a Maldivas. O sea que son 10 viajes al Caribe más 10 viajes a las Maldivas. Y por un total de 7.000 euros. Pues aquí ponemos 7.000 y ya está. Bueno, si os fijáis, tenemos aquí un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Todo esto lo podemos simplificar y dividir entre
10. Podemos poner dividir entre 10, dividir entre 10, dividir entre 10, dividir entre 10. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser escribirlo todo simplificado. Sería x más y más z igual a 1200. Aquí serían x más 2z igual a 1300. Y aquí serían x más y igual a 700. Bueno, de esta manera el sistema de ecuaciones nos queda un poquito más sencillo. Bueno, la primera nos dice que planteemos un sistema de ecuaciones que nos permita calcular, o sea que básicamente tenemos que resolver este sistema. Si consiguiéramos hacer ceros en una de estas dos, pues ya tendríamos el precio de unas, pero bueno, vamos a colocarlo como si fuese una matriz. Vamos a poner 1, 1, 1 tal, hacemos ceros y ya está. Lo coloco aquí y empezamos. Pues aquí tengo el sistema escrito en forma de matriz. Bueno, como siempre vamos a coger este como pivote, con lo cual ya sabéis que cuando cogemos uno como pivote, la fila del pivote se deja como está. Y ahora vamos a hacer un 0 aquí y un 0 aquí. O sea, vamos a conseguir aquí un 0 y aquí un 0. ¿Cómo? Pues cogemos la fila 2 y hacemos que sea ella misma menos la fila 1. O sea, hacemos 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1. Y 1300 menos 1200, 100. Esto es un 1. Vale, y aquí lo mismo. La fila 3... para conseguir aquí un 0, hago esto menos esto, o sea, la cambio por ella misma, menos la fila pivote, que en este caso es la fila 1. Y otra vez, 1 menos 1 serían 0, aquí 1 menos 1 vuelven a ser 0, aquí 0 menos 1 serían menos 1, y aquí 700 menos 1200 serían menos 500. Bueno, pues nada, si os dais cuenta ya tenemos un sistema escalonado. De esta última ecuación de aquí sacamos que menos z es igual a menos 500. Fijaros, menos z es igual a menos 500. Con lo cual, pues la z ya sabemos que vale 500 euros. Cada viaje en este caso eran a Tailandia. Cuesta 500 euros. Bueno, una vez que sabemos eso, fijaros que aquí sabemos que si volvemos a transformar esto en sistema, tenemos que menos i más z, pero z ya sabemos que es 500, es igual a 100. Y bueno, pues despejando de aquí la y, el 500 pasaría para allá con signo menos, serían 100 menos 500 menos 400, y cambiando de signo quedarían 400 euros, que serían lo que cuesta un viaje a las Maldivas. Y transformamos la primera en una ecuación, x más, en vez de y vamos a poner 400, en vez de z vamos a poner 500, igual a 1200, y bueno, 400 más 500 son 900, cuando lo pasemos para allá resulta que la x serían 1200 menos 900, o sea 300 euros lo que cuesta cada viaje al Caribe. Pues nada, con esto ya tenemos resuelto el apartado A, ya sabemos cuánto nos vale cada viaje. Bueno, vamos a leer el apartado B. Dice, si le obligasen a rebajar un 20% el precio del viaje al Caribe, dejando los otros iguales, ¿cuánto dinero perdería? Bueno, vamos a resolver aquí el apartado B. Este es muy sencillo porque cada viaje al Caribe, que era la X, nos costaba 300 euros. Pues 300 euros es lo que costaba o por lo que vendía cada viaje. Fíjate que si tienen que hacer un 20% de descuento, si lo multiplicamos por 20 dividido por 100, que es lo mismo que multiplicar por 0,20, bueno, pues un 0, un 0, un 0 y un 0 se van, 3 por 2 serían 60, pierdes 60 euros. 60 euros por viaje. ¿Cuántos viajes vendía? Vendía 10 viajes al Caribe, vendía otros, bueno, tenemos aquí, bueno, lo teníamos aquí en la columna, no lo tenemos, pero bueno, fijaros que vendía 10 viajes al Caribe, otros 10 a la agencia B, ya son 20, y otros 10 a la agencia C, con lo cual vende 30 viajes al Caribe. Y como pierde 60 euros por cada viaje, en total pierde 30 por 60, que son 6 por 3, 18, y ponemos los dos ceros. Pierde en total, con todo lo que vende a las tres agencias, pierde 1.800 euros por hacer ese 20% de descuento.
Y vamos a por el apartado C. Fijaros que el apartado C nos dice cuál sería el precio del viaje a las Islas Maldivas necesarios para compensar esa bajada del 20% y recaudar lo mismo. Es decir, básicamente lo que nos está pidiendo, vamos a poner aquí el apartado C, es que estos 1.800 euros que perdemos con los viajes al Caribe los recuperemos con los viajes a las Maldivas. Vamos a ver cuántos viajes hacemos a las Maldivas. Fijaros que a la primera agencia le vende 10. A la agencia B no le vende ninguno y a la agencia C le vende otros 10. O sea, en total vende 20 viajes a las Maldivas. Estos 1.800 euros que pierde con los viajes al Caribe, los tiene que recuperar en cada uno de esos 20. Entonces los repartimos entre 20. Un 0 en 0 se van, 18 entre 2, 9, con lo cual 90 euros más tiene que costar cada viaje a las Maldivas, con lo cual si los viajes a las Maldivas, que era la I, eran 400 euros, pues ahora cada viaje a las Maldivas tiene que tener un valor de 490 euros para compensar lo que se perdió con los viajes al Caribe. Vamos a por el bloque 1B. Bueno, como siempre, pediros que os suscribáis si aún no estáis suscritos al canal, que con esto me ayudáis mucho y así, pues nada, seguiré haciendo vídeos de este estilo. Bueno, nos dicen, sea la matriz A, y nos da una matriz con un parámetro, una letra A, donde A es un número real, y X un vector columna que tiene las letras X, Y y Z. Escribe el sistema de ecuaciones a X igual a X en forma de Bx igual a 0. Bueno, pues nada, esto es bastante sencillo. A X igual a X, pues es poner esto por esto igual a esto. Pues nada, lo vamos a poner a X igual a X, que sería así, y lo quiere que lo transformemos en la forma Bx igual a 0. Entonces vamos a transformarlo. La X sabemos que puede pasar restando, lo que no puede pasar en las matrices es cosas dividiendo, pero sí que podemos pasar restando como en las ecuaciones normales. Entonces ponemos a X menos X igual a 0, ¿vale? Entendiendo que el 0 es un vector. Vale, a X menos X podemos sacar factor común a la derecha. A X, acordaros que en las matrices se puede sacar factor común, pero tiene que ser o a izquierda o a derecha. No podemos sacar factor común en un lado izquierda y en otro lado a derecha. Bueno, aquí es como si tuviésemos una I de identidad. Entonces podemos sacar factor común a la X en el lado derecho. Entonces nos queda A menos la identidad, entendiendo que es la identidad de orden 3, porque la matriz A también es de orden 3. Esto multiplicado por X igual a 0. Y nada, vamos a escribir esto pues ya directamente. A menos la identidad es restar en la diagonal 1. Así que nada, ponemos A menos 1, esto 0 menos 1 lo dejamos como está. 0 menos 1, menos 1, aquí pondríamos 0 menos 1, 0 menos 1 es menos 1, y el 0 del final, y aquí ponemos 0, 1, A menos 1, 0, 1, A menos 1. Esto multiplicado por este vector, acordaos que esto es un vector, que es el vector X y Z, pues nada, por X y Z igual a el 0, 0, 0. Básicamente esto es lo que nos están diciendo. Y como nos dicen que escribamos el sistema de ecuaciones, pues nada, vamos a escribir esto como si fuese un sistema de ecuaciones. O sea, a menos 1x, 0y, menos 1z, etc. Pues nada, lo ponemos a menos 1x, sería 0y, con lo cual no lo pongo, menos z igual a 0. Aquí sería menos x menos y, pues nada, menos x menos y, no hay z, igual a 0, y aquí sería no hay x, y más, vamos a poner aquí, y más a menos 1z, igual a 0. Nada, esto es lo que nos están pidiendo, ya veis que es bastante sencillo, pasamos la x restando, sacamos factor común y ya está. Vamos a por el apartado B. El apartado B es bastante sencillo, fijaros que nos dice, estudia para qué valores de A el sistema tiene infinitas soluciones. Bueno, esto es un sistema homogéneo. Si os fijáis, está igualado a 0. Cuando está igualado a 0, es decir, cuando no tenemos términos independientes, se llama un sistema homogéneo. Sabemos que los sistemas homogéneos siempre tienen solución. Es decir, un sistema homogéneo siempre es un sistema compatible. Y puede ser que sea determinado o indeterminado, ¿vale?
es determinado si tiene una única solución, y para que tenga una única solución el determinante tiene que ser distinto de 0. Por tanto, si el determinante, este determinante de aquí, de la matriz de las x, las y y las z, fuese igual a 0, entonces en ese caso el sistema sería compatible indeterminado, que es lo que nos piden, ¿vale? Nos dicen que tenga infinitas soluciones, con lo cual nos piden que el sistema sea compatible indeterminado. Entonces nada, cogemos el determinante, que sería a menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1, 0 y 0, 1 a menos 1, lo vamos a calcular y lo igualamos a 0. Ya sabemos que cuando este determinante valga 0, quiere decir que tiene infinitas soluciones y por tanto el sistema es compatible indeterminado, porque estos sistemas son siempre compatibles. Pues nada, aplicamos la regla de Sarrus, multiplicamos este por este por este, con lo cual queda a menos 1 por menos 1 por a menos 1, que queda a menos 1 al cuadrado y multiplicado por menos 1, se ha cambiado de signo. Ahora hacemos este por este por este, que queda más 1. Ahora haríamos este por este por este, que quedaría 0. Y ahora hacemos los de las diagonales al revés, que van restando. Fijaros, este por este queda 0, este por este queda 0 y este por este queda 0. Con lo cual el determinante nos queda así de sencillo. Pues nada, vamos a desarrollarlo. Bueno, a desarrollarlo no, porque como tenemos que igualar a 0, vamos a coger esta ecuación y la vamos a resolver directamente igualada a 0. Es muy sencilla, si no habría que desarrollarlo, pero bueno, como es tan sencilla, cogemos este término, lo pasamos para este lado. Fijaros que nos queda 1 igual a menos 1 al cuadrado. Bueno, quitamos el cuadrado de aquí, ponemos más menos raíz al otro lado. O sea, ponemos más menos raíz de 1 igual a menos 1. Bueno, voy a darle la vuelta a esto para que lo veáis mejor. Voy a poner a menos 1 igual a más menos y raíz de 1 voy a poner 1. Y este menos 1 lo paso para acá sumando, con lo cual queda que la a es más menos 1 y aquí sumando más 1. Pues nada, hacemos el más por un lado y el menos por otro, y 1 y 1 serían 2 y menos 1 más 1 serían 0. Con lo cual, cuando la a valga 2 o la a valga 0, el sistema quedaría compatible indeterminado, es decir, tendrá infinitas soluciones. Vamos a por el apartado C. El apartado C nos dice que para a igual a 0 calcula si existe la inversa de a. Bueno, cuidado. La inversa de esta matriz, que esta matriz es la matriz, lo que llamaba aquí la matriz B, para esta matriz de aquí, si la a es 0 no existe inversa, porque hemos visto que el determinante da 0, pero no nos está pidiendo para a igual a 0 en esta matriz, nos la pide en esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger esta matriz, vamos a poner aquí todo ceros y vamos a ver si tiene inversa lo primero. Fijaros, vamos a ir colocando en la matriz A, vamos a colocar, bueno, voy a poner aquí la matriz A, pues cuando la A vale 0, pues aquí pongo un 0, 0, menos 1, menos 1, 0, 0 y 0, 1, 0. Lo primero que vamos a comprobar es calcula si existe la matriz inversa. Vamos a calcular el determinante de A, porque sabemos que si nos da 0, pues entonces no va a tener inversa. El determinante de A es este por este, que sería 0, este por este, que sería 1, sería este por este, que sería 0, ahora restando este por este 0, este por este 0, este por este 0, o sea que el determinante de A queda 1, por tanto, sí tiene inversa. Pues nada, vamos a calcularla. Vamos a utilizar para calcular la inversa, vamos a calcularla por lo de la adjunta de la traspuesta. Vamos a poner la adjunta de A, ¿vale? Sabemos que se puede hacer la adjunta de la traspuesta o la traspuesta de la adjunta. Yo prefiero hacer la adjunta de la traspuesta. ¿Por qué? Bueno, luego hay que dividirlo por el determinante de A. ¿Por qué me gusta a mí hacer primero la traspuesta? Porque si no hago la traspuesta al principio y me pongo a hacer los adjuntos, muchas veces hacer la traspuesta al final se me olvida. Podemos hacer la adjunta de la traspuesta o la traspuesta de la adjunta, da igual, ¿vale? Entonces yo prefiero hacer primero la traspuesta de A, que sabéis que es pues coger las filas y escribirlas por columnas, o sea, 0, 0, menos 1, pues yo lo escribo aquí como 0, 0, menos 1. El menos 1, 0, 0, pues lo escribo como menos 1, 0,
0. Y el 0, 1, 0 lo escribo 0, 1, 0. Ya está. Ya tengo hecha la traspuesta. Y ahora voy a hacer la adjunta, la matriz adjunta de esta matriz traspuesta. Y así no se me va a olvidar transponer nunca. Bueno, acordaros de los signos, que los signos son más. Bueno, voy a ponerlos aquí aparte, pero los signos en las adjuntas son siempre más, menos, más, menos, más, menos, más, menos y más. Estos son los signos. ¿Qué quiere decir? Que los que estén en la parte más vamos a dejarlos como están y los que estén en la parte menos pues los vamos a cambiar de signo. Bueno, ¿cómo se hacían los adjuntos? El adjunto de este es tachar columna y fila y hacer este determinante. Este determinante queda 0. Pues entonces aquí pondríamos un 0. Ahora vamos a hacer el de este. Tacho columna y tacho fila y hago este determinante. Este y este. Este determinante 2 por 2 que sería 0 menos 1. O sea, quedaría 1. Pero fijaros que en esta parte hay que cambiar de signo. Entonces aquí pongo menos 1. Vamos a hacer ahora el adjunto de este. Tacho fila, tacho columna. Hago este determinante que me quedaría 0. Pues nada. Uy, aquí es un menos 1. Este me queda un 0. Ponemos un 0. Vamos a hacer el de aquí. Tacho y tacho. Me queda este determinante 2 por 2 que otra vez sale 0. Los que salgan 0, pues genial. No tengo que cambiar de signo ni nada. Vamos a hacer el de este, que es tacho fila, tacho columna. Me queda este determinante de 2 por 2 que vuelve a ser 0. Vale, vamos a hacer el de este. Tacho fila, tacho columna. Me queda un determinante que sería 0 menos 1. Este determinante sería menos 1. Esto era un 0. Menos 1, pero fijaros que está en una parte con signo menos, con lo cual lo cambio de signo. Aquí tendré que poner más 1. Vamos a por este. Tacho fila, tacho columna. Y quedaría menos 1. Ese determinante de ahí. Quedaría menos 1, como está en una zona positiva lo dejo como está. El de aquí, pues nada, tacho y tacho, y como aquí hay dos ceros me va a quedar 0. Y el de aquí, pues lo mismo, tacho y tacho, como tengo aquí dos ceros, pues me va a quedar también 0. Y ya casi lo tengo, porque voy a borrar aquí al lado de los signos, que esto ya no vale para nada. Ya que sí lo tengo, porque fijaros que la adjunta de la traspuesta dividido por el determinante, como el determinante nos ha dado 1, habría que dividir cada una de estas casillas entre 1. Pero bueno, dividir entre 1 es dejarlo todo como está. Por tanto, la inversa ya la tengo, es la 0 menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0. O sea, básicamente la adjunta de la traspuesta. Ya os digo que podíais haber calculado primero la adjunta de esta y luego transponer. Yo prefiero transponer primero porque de esta manera no se me olvida, porque muchas veces me pongo a hacer lo de los adjuntos, que es hacer un montón de cuentas, y al final se me olvida hacer la traspuesta. Por eso prefiero yo hacer siempre primero la traspuesta. Pues venga, seguimos. Vamos a por el bloque 2. Nos dicen, sean las parábolas y igual a x cuadrado menos 2x más 3 y otra parábola a x cuadrado más b. Ya veis que aquí hay dos letras. Nos preguntan en el apartado A, calcula los valores de a y b para que en el punto de abscisa, o sea, para el punto x igual a 2, las dos parábolas tengan la misma recta tangente. Bueno, básicamente si dos parábolas tienen la misma recta tangente en un punto, quiere decir que la pendiente en ese punto es la misma para las dos, la pendiente de la recta tangente. O sea, la derivada en ese punto tiene que valer lo mismo en ambas. Entonces, fijaros, vamos a calcular el apartado A, ¿vale? Vamos a calcular la derivada de la primera. La derivada de esta es muy sencilla porque es 2x menos 2, 2x menos 2, y esto lo vamos a evaluar en el punto de abscisa x igual a 2. O sea, vamos a ver cuánto vale la derivada en x igual a 2. Pues nada, lo calculamos y sería 2 por 2, 4, 4 menos 2 quedaría 2. Vamos a hacer la derivada de la segunda parábola. La derivada de la segunda quedaría 2ax y la b desaparece, quedaría 2ax y vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger y vamos a calcular la derivada de esa parábola cuando la x vale 2. Pues nada, sustituimos la x por 2 y queda 2 por 2, 4a. 4a. Vale, si tienen que tener la misma recta tangente, quiere decir
que estas dos derivadas tienen que ser iguales. Si 2 tiene que ser igual a 4a, bueno, pues está claro que la a tiene que ser igual a 1 medio. Nos faltaría entonces por calcular la b. Bueno, fijaros que nos dicen que tienen que tener la misma recta tangente. Voy a haceros un pequeño croquis. Eso quiere decir que si una de las parábolas es esta, imaginaos que la x igual a 2 está aquí, ¿vale? La imagen será pues la que sea, me se puede calcular, pero sustituimos aquí la x por 2, esto es un 2. Si sustituimos aquí la x por 2, 2 al cuadrado 4, 2 por 2 4, 4 menos 4 0, este sería el punto 3. O sea, este es el punto 2, 3. Bueno, se supone que la otra parábola, la parábola ax cuadrado más b, que será una parábola, voy a pintarla de otro color para que se vea un poco mejor, pero bueno, básicamente esto simplemente es un pequeño croquis. La otra parábola será una cosa, imaginaos así. Tiene que pasar por el mismo punto, porque la recta tangente, que vamos a suponer que sería esta, tiene que ser la misma. Si la recta tangente es la misma, quiere decir que ambas pasan por este punto, por el punto 2, 3. ¿Vale? Y entonces, esta está claro que pasa por el punto 2, 3 porque no hay ni A ni B, pero ¿cómo hacemos que esta pase por el punto 2, 3? Pues muy fácil. Sustituimos la x por 2 y nos queda a por 2 al cuadrado más b, y esto nos tiene que dar la y, o sea 3. Bueno, la a es un medio, entonces nada, 2 al cuadrado 4, 4 entre 2, 2, aquí nos queda que 2 más b es igual a 3, por lo tanto la b tiene que valer 1. Vale, básicamente aquí lo que hemos hecho es que la primera parábola en el 2 tiene que valer lo mismo que la segunda parábola en el 2, o sea, tienen que pasar por el mismo punto, pues si no, no podrían tener la misma recta tangente en x igual a 2. Pues nada, vamos a calcular ahora cuál sería la recta tangente. Bueno, ya sabemos que la ecuación de una recta se puede escribir como y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, donde y sub 0 y x sub 0 es un punto por el que pasa, pues por ejemplo el punto 2, 3, con lo cual y sub 0 sería 3, vamos a poner aquí y menos 3, igual a, la pendiente es la derivada de esa parábola en ese punto, la derivada de esa parábola pues vale 2, o sea la pendiente en este caso es 2, pues por tanto aquí será 2 por, y aquí irá x menos la coordenada de x del punto, que es 2. Ya está, podríamos dejarla así, pero bueno, vamos a operarla si queréis, y sería y menos 3 igual a 2x menos 4, y bueno, vamos a pasar la x para acá, quedaría menos 2x más y igual a, el menos 3 pasaría para allá, quedaría igual a menos 1. No nos dice en qué forma tenemos que escribir la recta, pero bueno, vamos a escribirla en forma general por si acaso, aunque dejándola así, en forma de punto pendiente, pues ya estaría bien. Es posible que os haya quedado la ecuación cambiada de signo, acordaros, a lo mejor a alguno le quedó 2x menos y igual a 1. Es lo mismo, ya sabéis que las ecuaciones se pueden multiplicar por un número y la ecuación sería la misma. Vamos a hacer el apartado B. Bueno, nos dicen que hagamos un esbozo del recinto limitado por las parábolas entre el eje Y y el punto de corte y que calculemos el área. Bueno, lo primero voy a escribir las parábolas. La primera es x cuadrado menos 2x más 3, x cuadrado menos 2x más 3, y la segunda sería pues x cuadrado, aquí pone un 1 y aquí pone un 1, o sea x cuadrado más 1. Bueno, fijaros que tenemos que hacer un esbozo nada más. Entonces, la ordenada en el origen de esta, o sea, cuando la x vale 0, está claro que la y vale 0, la y vale 3, o sea, esta pasa por el punto 0, 3. O sea, pasa por 1, 2, 3, pasa por este puntito de aquí. Y la ordenada en el origen de esta, o sea, el valor de la y cuando la x vale 0, pues es el 0, 1. O sea, esta parábola pasa por aquí. Ambas parábolas son así. Entonces, esta parábola pues hará una cosita, imaginaros así, y esta hará una cosita así, y cortarán en algún punto, ¿vale? Bueno, pues este puntito es el que vamos a tener que calcular nosotros ahora. No vamos a tener que dibujar mucho más, bueno, es más o menos un esbozo, nos da exactamente igual si esta parábola baja más o baja menos, porque el recinto que nos piden es este recinto de aquí.
Entonces vamos a calcular cuál es este punto de corte, porque este punto de corte no lo sabemos. Para calcular ese punto de corte, pues sencillamente tenemos que resolver el sistema que forman estas dos. Bueno, es un sistema que lo puedo resolver por reducción, restando ambas parábolas, y menos y quedaría 0, x cuadrado menos x cuadrado quedaría 0, menos 2x más 3 menos 1 quedaría menos 2x más 2. Y bueno, está claro que la solución de esta ecuación es x igual a 1, con lo cual este numerito de aquí es el punto 1. Y bueno, si quisiéramos saber a qué altura llega, pues nada, podríamos sustituir y ya está, aunque eso no nos va a hacer falta. Entonces ya tenemos el esbozo, que sería esto de aquí, y nos están pidiendo pues este área. Pues nada, vamos a calcular ese área. ¿Cómo se calcula el área? Bueno, pues el área se calcula como la integral desde aquí hasta aquí, es decir, desde x igual a 0 hasta x igual a 1, de la que va por arriba menos la que va por abajo. Como solo hay un punto de corte, podemos hacerlo todo de una misma integral. Podríamos calcular cualquiera, la que va por arriba o la que va por abajo, o al revés. Si lo hacemos al revés, simplemente nos va a quedar un área negativa. Entonces vamos a coger la que va por arriba, que era esta, x cuadrado menos 2x más 3, y ahora esto tenemos que restarle la segunda parábola. Bueno, al restarle esta parábola de aquí, pues obviamente cambiamos de signo los dos. Entonces quedan menos x al cuadrado menos 1. Y todo esto, pues diferencial de x. Esta cuenta es muy sencilla. Vamos a hacer integral entre 0 y 1. X cuadrado y x cuadrado se van. Y que nos quedaría menos 2x más 2. Menos 2x más 2. Y diferencial de x. Y nada, vamos a ir integrando. La integral de menos 2x sería menos 2x cuadrado partido por 2. Pero bueno, el 2 y el 2 se van y nos queda menos x al cuadrado. La integral de 2 es 2x. Entre 0 y 1. Aplicamos ahora la regla de Barrow, es decir, sustituimos por 1 y nos quedaría menos 1 al cuadrado más 2 por 1. Y le restamos sustituir por 0. Claro, al sustituir por 0 queda 0, porque son todo x y nos quedaría 0. Con lo cual, 2 por 1, 2 y 2 menos 1 nos quedaría un área de una unidad al cuadrado. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, como siempre, suscribiros, darle a me gusta y todo eso, que así me ayudáis un montón, ¿vale? Bueno, nos dice el apartado, el bloque 2b, o sea, el ejercicio número 4. Sean tres números reales positivos cuya suma es 90 y uno de ellos es la media de los otros dos. Determina los números de forma que el producto entre ellos sea máximo. Bueno, dice la suma de tres números reales positivos cuya suma es 90. Fijaros que, pues, podríamos poner en principio x más y más z. Esto debería ser igual a 90. Y nos dice que uno de ellos es la media de los otros dos. Por ejemplo, vamos a suponer que la z sea x más y dividido por 2. Voy a ponerlo un poco más grande. X más y dividido entre 2. Entonces, en realidad, esto de aquí, lo que tenemos es x más y más x más y dividido entre 2 igual a 90. Es decir, en un principio parece que tenemos tres incógnitas, en realidad tenemos simplemente 2. Bueno, voy a escribir esto de una forma un poco más sencilla. Sabemos que este 2 pasa multiplicando a este y a este, y quedaría 2x más 2y más x más y igual a, y 2 por 9, 18, 180. Y nada, juntando aquí las x con las x, 2x y x serían 3x, 2y más y serían 3y, igual a 180. Esto lo podríamos dejar así, pero como se puede dividir todo entre 3, pues nada, vamos a escribir x más y igual a 60. Fijaros una cosa curiosa que nos pasa aquí. Acordaos que la z era x más y entre 2. Si x más y es 60, x más y entre 2 es 30. Por tanto, nosotros sabemos que la z va a ser 30. La z ya la tenemos determinada, no podemos hacer nada con ella.
Bueno, nos dicen que el producto de ellos sea máximo. Bueno, como el 30 es 30 y no podemos hacer nada con ello, lo que queremos es maximizar la función x por y sujeto a, es decir, con la restricción de que x más y tiene que ser igual a 60. Entonces lo que estamos haciendo, bueno, pues nada, vamos a coger, despejamos de aquí cualquiera de las dos. Por ejemplo, voy a despejar, por ejemplo, la x. Nos quedarían 60 menos y. Y esta la voy a sustituir aquí. ¿De acuerdo? Voy a poner que 60 menos y por y. Esto es lo que yo quiero maximizar. Bueno, pues nada, ya sabemos que para maximizar tenemos que hacer la derivada de esta función. Esta es una función. Vamos a hacer la derivada de esa función. Vamos a llamarla f o f de y, porque depende de y. Vamos a hacer la derivada de f. Vamos a llamarla f'. Bueno, voy a escribirla de otra manera porque es más fácil de derivar. 60 por y son 60y. Y por y son y cuadrado. Con lo cual la derivada de esta pues son 60 menos 2y. Y si yo lo que quiero es calcular un máximo, sabemos que los máximos están donde la derivada valga 0. Con lo cual igualo esto a 0. Y bueno, aquí es fácil saber que la y vale 30. Pues nada, ya tengo que la y vale 30. Y fijaros que si la y vale 30, como la x y la y tiene que dar 60, pues también tenemos que la x tiene que dar 30. Por tanto, tenemos que tanto la x como la y como la z tienen que valer 30. Vamos allá, vamos a por el bloque 3. Bueno, nos dicen dadas las rectas, la recta R y la recta S. Dice comprueba que las rectas se cruzan. Fijaros que son dos rectas en el espacio. Para que se crucen, pues digamos que tienen que ir unas sí y otras sí, pero por debajo, ¿no? No sin llegar a tocarse, por debajo. Bueno, o sea, no tienen que estar en el mismo plano, lo primero. Bueno, vamos a comprobar lo primero que tienen vectores directores diferentes. Fijaros que un vector director de esta recta, un vector director de la recta R es muy sencillo porque está escrita en forma continua y serían los numeritos que están dividiendo. O sea, el vector director sería el 3 menos 2, 1. Porque esto es como si estuviese dividido entre 1. Entonces, un vector de esta recta es el 3 menos 2, 1. Voy a comprobar luego si es o no paralelo al de este. Bueno, esta recta de aquí nos la están dando como intersección de dos planos. Esto es como si fuese un plano. Voy a hacer así un pequeño dibujito. Imaginaos, esto es un plano. Y esto de aquí es otro plano, ¿no? Voy a pintar un plano que atraviese así. Imaginaros. ¿Vale? Este sería el otro plano. Bueno, pues la recta S sería la intersección. ¿Vale? Entonces, para calcular un vector director de esta recta es muy sencillo porque solamente tenemos que hacer el producto vectorial de un vector de esta. Fijaros que un vector de esta con un vector de esta, que lo voy a... Este vector iría aquí, pero bueno, lo podemos poner aquí. Nos va a salir un vector que va o en esta dirección o en esta, porque acordaos que cuando yo hago el producto vectorial de dos vectores, me sale un vector que es perpendicular a los dos. Entonces nada, es muy sencillo calcular un vector director de esta recta, porque para calcular un vector director de la recta S, bueno, los vectores generalmente se les pone una flechita, pero cuando se sabe que es un vector, pues en realidad no hace falta. Pues solamente hay que hacer el producto, acordaos que se ponía IJK, se hace el producto vectorial de el vector de este plano. Los vectores, el vector normal de este plano, el vector normal de un plano son la coordenada, o sea, los numerinos que multiplican a la X, la Y, la Z, es decir, que sería el 1, 2, 0, aquí pondríamos 1, 2, 0, y aquí sería el 0, 0, 1. Pues nada, 0, 0, 1. Nos van a salir aquí tres coordenadas. ¿Cómo se calculan las coordenadas? Bueno, pues muy fácil. La primera, tacho la Y, fila y columna, y calculo el determinante que se forma. 2 por 1, 2. Y pongo un 2. Hago lo mismo con la J, acordaos de lo de los signos, más, menos, más, o sea que la J le voy a tener que cambiar de signo, o sea, tacho, fila y columna de la J, calculo el determinante que forman este 2 por 2 de aquí, que de 1 por 1, 1, con lo cual voy a tener que poner
menos 1, menos 1, y si tacho y tacho la K, pues me queda 0. Pues nada, aquí pongo 0. Vamos a comprobar ahora si estos dos vectores es posible que sean proporcionales. Bueno, hay varias maneras de verlo. Sabemos que dos vectores son proporcionales si al dividir coordenada a coordenada nos dan lo mismo, es decir, 3 entre 2 nos debería dar lo mismo que menos 2 entre menos 1 nos debería dar lo mismo que 1 entre 0. Ya está claro que esto no va a funcionar porque 1 entre 0 no se puede hacer, o simplemente tenemos que pensar que tenemos que coger un vector y que al multiplicarlo por un número nos dé el otro, pero claro, como hay aquí un 0, yo el 0 lo multiplique por el número que lo multiplique nunca me va a dar 1. Entonces estos dos vectores llevan distintas direcciones. Por tanto, por lo menos estas dos rectas son o se van a cruzar en un punto, o sea, o son así y se cortan en un punto, o es que esta recta pasa por arriba. Pero lo que está claro es que la misma dirección no la lleva. Bueno, vamos a comprobar ahora si es posible que tengan algún punto en común. Si tienen un punto en común, pues quiere decir que se cortan, y si no tienen ningún punto en común, pues querrá decir que se cruzan. ¿Cómo sé yo si tienen puntos en común? Pues muy sencillo. Con las ecuaciones de S y con las ecuaciones de R voy a formar un sistema de ecuaciones. Fijaros que lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Voy a despejar de aquí la X. Mirad, aquí la X, si la despejo, me queda menos 1 menos 2i. Menos 1 menos 2i. Entonces fijaros que queda muy sencillo porque donde pone una X yo voy a poner menos 1 menos 2i. Pues nada, menos 1 menos 2i y más 1. Pues nada, más 1 dividido por 3 tiene que dar igual a, esta parte como solo lleváis lo dejo, ahí menos 1 dividido entre menos 2 y tiene que ser igual a, la z hemos dicho que vale 1, pues 1 entre 1, ¿vale? Porque cuando estoy resolviendo el sistema que forman dos, pues puedo sustituir las ecuaciones de una en las ecuaciones de otras, como resolver un sistema de ecuaciones. Entonces fijaros, bueno, esto de aquí lo voy a operar porque el menos 1 más 1 se me van. Fijaros que me queda que menos 2i dividido por 3 tiene que dar igual que i menos 1 dividido por menos 2, y todo esto tiene que dar igual a 1. Si yo cojo la primera de aquí con el 1, es decir, si yo cojo menos 2i dividido por 3 igual a 1, fijaros que me sale que la i tiene que valer, pues el 3 lo paso multiplicando y el menos 2 dividiendo, la i tiene que valer menos 3 dividido, o bueno, el menos ya sabéis que lo podemos poner arriba y abajo, yo lo voy a poner arriba, menos 3 dividido por 2. Y si hago lo mismo con las otras dos, o sea, con esta y con esta, si hago i menos 1 dividido por menos 2 igual a 1, pues el menos 2 lo paso aquí multiplicando, quedaría menos 2, y el menos 1 cuando pase sumando quedaría que la i vale menos 1. Y esto es una contradicción, porque la i no puede valer menos 1 y menos 3 medios al mismo tiempo. Esto quiere decir que estas dos rectas no tienen ningún punto en común, y son dos rectas que no tienen puntos en común y encima no tienen la misma dirección. Por tanto, son rectas que se cruzan. Una irá por arriba y la otra irá un cachito más abajo o una por abajo, como la queráis ver, ¿vale? Pero son rectas que pasan una por encima de la otra, no se cortan. Esto también se puede calcular utilizando rangos, pero yo creo que es más fácil pensar un poquito y hacerlo siempre de esta forma, porque si no nos tenemos que aprender todas esas tablas de rangos, que si el rango de A vale no sé cuánto y el de B vale no sé cuánto, que es un rollo y seguramente pues el día del examen se os va a olvidar. Vamos a hacer entonces el apartado B. Nos dicen obtener el plano pi que contiene a S. Bueno, ya veis que aquí he puesto los vectores de R y de S para que no se me olvidaran. Y tenemos que calcular la ecuación de un plano pi que contenga a S y es paralelo a R. Bueno, os he hecho aquí un pequeño croquis. Contiene a la recta S, es paralelo a la recta R. ¿Y cómo vamos a calcular la ecuación de este plano? Bueno, es muy sencillo. Necesitamos un vector normal y un punto. Fijaros que este vector normal es tanto perpendicular a la recta S como perpendicular a la recta R. O sea, el vector normal es un vector que es perpendicular a este vector y a este. Por tanto, lo podré calcular calculando el producto vectorial de esos tres vectores, del 3 menos 2, 1, 2 menos 1, 0. O sea, calculando el producto vectorial de los dos vectores que son paralelos al plano, me saldrá el vector normal de ese plano. Y nada, vamos a ir haciendo esta cuenta que es bastante sencilla. Ya sabéis que primero
tacho y tacho y hago este determinante, quedaría 0 menos menos 1, o sea, quedaría 1. Aquí quedaría un 1. Ojo que aquí hay que cambiar de signo a lo que nos dé. Tachamos y tachamos. Quedaría 3 por 0, 0. 0 menos 2 serían menos 2. Pero ya sabemos que aquí se cambia de signo y se pondría un 2. Y si tachamos la de la J, quedaría la de la K, perdón. Sería tachar esta con esta. Quedaría 3 por menos 1, menos 3. Menos 2 por menos 2, que serían menos menos 4, o sea, más 4. Menos 3 más 4, quedaría 1. Entonces ponemos aquí un 1. Bueno, ya sabemos que este vector normal es el 1, 2, 1. Con lo cual, en un principio, la ecuación del plano serán x más 2y más z, o sea, 1x más 2y más z más algo que nos faltaría por determinar igual a d, ¿vale? La parte de la x, la y, la z, pues ya la tenemos. ¿Cómo calculamos la d? Bueno, vamos a calcular un punto que sepamos que está dentro del plano. Cualquier punto de la recta S está dentro del plano. Entonces vamos a calcular un punto que ya hemos llamado P sub S, que sepamos que pertenece a la recta S y por tanto también pertenece al plano pi. Bueno, fijaos que la recta S tiene estas ecuaciones, la z sabemos que es un 1, pues aquí vamos a poner un 1, y si le damos valor 0 a la y, pues despejamos la x y la x nos queda menos 1. Y nada, lo que vamos a hacer ahora es sustituir este punto en esta ecuación y despejamos la d. Entonces la x la cambiamos por menos 1, la y por 0 pues no pongo nada, la z por un 1, más d igual a 0. Bueno, aquí ya se ve claramente que la d tiene que ser 0, por tanto no existe d y la ecuación del plano pi es x más 2y más d, más z igual a 0. Esta es la ecuación del plano pi que nos piden, que es paralelo a R y que contiene la recta S. Y ahora en el apartado C nos piden la distancia entre las rectas. Bueno, voy a borrar todo esto de aquí. Fijaros ahora que la distancia entre la recta R y la recta S será la distancia que hay desde la recta R hasta el plano, porque justamente el punto que estarían uno encima de otro es la misma distancia que va a haber desde R hasta cualquier otro punto del plano. Entonces lo que tenemos que calcular ahora es la distancia que hay desde la recta R hasta pi. Bueno, calcular la distancia que hay desde la recta R hasta el plano pi, teniendo en cuenta que R es paralela, sería lo mismo que calcular la distancia desde cualquier punto de la recta, vamos a poner desde este puntito, vamos a llamar P sub R, hasta el plano pi, o sea, nos están pidiendo esta distancia. O sea que en realidad lo que tenemos que hacer es calcular la distancia desde un punto cualquiera, que lo voy a llamar P sub R, de la recta R al plano pi. Bueno, vamos a calcular un punto cualquiera de la recta R. Bueno, es muy sencillo porque tenemos la ecuación escrita en forma continua. Entonces, la forma continua nosotros sabemos que es del estilo x menos la coordenada x dividido por la coordenada del vector igual a y menos la coordenada y dividido por la coordenada del vector igual a z menos la coordenada z dividido por la tercera coordenada del vector. O sea, que un vector, vamos a llamarlo un punto, perdón, P sub R, será este. O sea, el menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. Por tanto, lo que me están pidiendo es que calculemos la distancia de este punto a este plano. ¿Y cómo se calculaba eso? Pues eso se calculaba de una manera muy sencilla. Se ponía entre valor absoluto y se cogía este punto y se sustituía en la ecuación del plano. O sea, se cogía un punto, el punto del que yo quiero calcular la distancia, y se sustituye en el plano. O sea, sustituyo aquí, con lo cual quedaría menos 1 más 2 más 0 y se dividía entre el módulo del vector normal del plano. Es decir, entre la raíz cuadrada de... Pues el vector normal de este plano lo teníamos antes por aquí atrás. Bueno, el vector normal es el 1, 2, 1, porque ya sabemos que son los numerinos que multiplican a la x, a la y, la z, con lo cual será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado
más 1 al cuadrado. Aquí se ponen valores absolutos por si acaso esta cuenta de aquí no saliese negativa. Bueno, esta cuenta de aquí arriba sale 1 y aquí 2 al cuadrado, 4, 5, 6, pues quedaría 1 dividido por raíz de 6. Estos serían unidades porque no sabemos si esto está escrito en centímetros, metros o en kilómetros. Vamos ahora a por el ejercicio 3b. Como siempre, suscribiros si no os habéis suscrito todavía y darle a me gusta si queréis que os siga haciendo vídeos de este estilo. Bueno, vamos a ver este ejercicio que es bastante sencillo. Dice, dados los puntos A y B y una recta, halla el punto C que pertenece a la recta de forma que el triángulo ABC sea rectángulo con el ángulo recto en B. Bueno, vamos a hacer un pequeño croquis. Fijaros, nos dan el punto A, imaginaos el punto A que estaría aquí. Nos dan el punto B que estaría aquí. Vamos a suponer que este es el punto B. ¿Vale? Y tenemos una recta por ahí. Esta es la recta R. Y sabemos, lo que queremos es que el triángulo este junto con un punto de aquí, que es el punto C, este triangulito, lo que queremos es que forme aquí un ángulo recto. Bueno, lo primero, C pertenece a la recta, con lo cual el punto C, como pertenece a la recta, pues tiene que cumplir la ecuación de la recta, es decir, la coordenada X tiene que valer 1. Fijaros que nos lo dan en forma paramétrica, entonces la coordenada Y tiene que valer 1 o es del estilo 1 más lambda, y la coordenada Z es del estilo 1 más lambda también. O sea, el punto C seguro que es de este estilo. Y fijaros lo que se tiene que cumplir. Fijaros que el vector AB y el vector BC son perpendiculares. O sea, el vector AB, si yo lo multiplico escalarmente por el vector BC, este producto me tiene que dar 0, porque ya sabemos que el producto escalar entre los vectores perpendiculares nos sale 0. Bueno, voy a calcular quién es el vector AB. ¿Quién es el vector AB? Bueno, sabemos que el vector AB se calcula restando las coordenadas de B a las coordenadas de A. O sea, hacemos 0 menos 1, con lo cual quedaría menos 1. Hacemos 0 menos 1, con lo cual también queda menos 1. Y haríamos 2 menos 0, que nos quedaría 2. Bueno, podríamos cambiarlos de signo, porque el vector AB, pues al fin y al cabo es lo mismo, o para efectos, si AB es perpendicular a BC, BA también, pero vamos a dejarlo así. Y el vector BC, que se calcularía, pues restando C menos B. ¿Vale? Bueno, pues vamos a restar C menos B. 1 menos 0 nos quedaría 1. 1 más lambda menos 0, pues nos quedaría 1 más lambda. Y 1 más lambda menos 2, pues nos quedaría lambda menos 1. Bueno, vamos a hacer ahora el producto escalar. El producto escalar sabemos que es multiplicar coordenada a coordenada. O sea, vamos a hacer ahora este producto de aquí, que es hacer menos 1 por 1, menos 1, más este por este, o sea, más menos 1 menos lambda, y más este por este, o sea, más 2 lambda menos 2. Y esto supuestamente tiene que dar 0, porque lo que queremos es que esos vectores sean perpendiculares. Pues nada, vamos a despejar de aquí lambda y ya está. Nos quedaría menos 1 menos 1 menos lambda más 2 lambda menos 2 igual a 0. Y menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 4. El menos 4 lo paso para acá y quedaría 4. Y 2 lambda menos lambda es lambda, pues nos queda lambda igual a 4. Por tanto, el punto C, pues será el punto 1, 1 más 4, o sea 5, y 1 más 4, o sea 5. Vamos a por el apartado B, vamos a dejar eso ahí por si acaso. Necesitamos algún dato, nos dicen el plano pi que pasa por AB y es paralelo a R. Bueno, vamos a hacer un croquis, vamos a hacer el plano pi, vamos a hacer un plano aquí. Tiene que pasar por AB, con lo cual aquí tiene que estar A y aquí tiene que estar B. Y tiene que ser paralelo a R. Bueno, un poco parecido al ejercicio anterior. El vector AB
y el vector director de R, ambos son perpendiculares al vector normal del plano. Es decir, el vector normal del plano es un vector que va así. El vector n, que es perpendicular a AB y perpendicular a R. Con lo cual, ¿cómo voy a calcular el vector n? Pues voy a hacer lo mismo que antes. El vector n lo voy a calcular haciendo el producto vectorial de un vector director de R y el vector AB. Bueno, el vector AB lo teníamos de antes. El vector AB era el menos 1, menos 1, 2. Pues nada, lo voy a poner aquí directamente ya. El menos 1, menos 1, 2. Y un vector director de la recta R, pues como la recta R nos han dado escrita en forma paramétrica, sabemos que el vector director son los numeritos que multiplican al parámetro, en este caso lambda. Es decir, sería el 0, 1, 1. Pues nada, aquí ponemos 0, 1, 1. Calculamos este producto vectorial y ya tenemos el vector normal del plano. Como siempre, tachamos y tachamos y nos quedaría menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por 2, o sea, menos 3. Es un determinante 2 por 2, bastante sencillo. Tachamos y tachamos, acordaros que en esta de aquí lo que nos dé lo cambiamos de signo, menos 1 por 1 queda menos 1, pues vamos a poner 1, porque el otro sería 0 por 2, ¿vale? Y bueno, tachamos y tachamos, son determinantes de 2 por 2, que esto entiendo que lo sabéis hacer todos. Menos 1 por 1, menos 1, y esto quedaría 0, con lo cual quedaría menos 1. Pues bien, ya sabemos que la ecuación del plano es del estilo menos 3x más 1y más y menos 1z, o sea, menos z y más d igual a 0. Bueno, lo que tenemos que hacer para calcular la d, como siempre, es sustituir la x, la y, la z por un punto que sepamos que está en el plano. Tanto la a como la b están en el plano. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues voy a sustituir, por ejemplo, por la b, que tiene más ceros. Voy a cambiar la x por 0, con lo cual aquí me queda un 0. La y la cambio por 0, con lo cual aquí también me queda un 0. La z la cambio por un 2. Más d igual a 0, con lo cual la d sabemos que sale 2. Y por tanto, la ecuación del plano pi pues nos queda menos 3x más y menos z más 2 igual a 0. Bueno, como siempre es posible que os quede esta ecuación, que os quede a lo mejor cambiada de signo o incluso multiplicada por 2, por 3, pero lo normal es que os quede o esta misma cambiada de signo. Venga, vamos a por el bloque 4, parte de estadística. Nos dice, en un edificio hay 2 ascensores. Cada vecino, cuando utiliza el ascensor, lo hace en primero un 60% de las veces y en el segundo un 40%. El porcentaje de fallos del primer ascensor es del 3% y del segundo es del 8%. Bueno, nos pregunta aquí una serie de probabilidades. Este es el típico problema de probabilidades que se puede resolver con un árbol. Vamos a dibujar el arbolito para que veáis cómo es. Fijaros que de mano nos dice que tenemos 2 posibilidades de ascensor, ¿no? Tenemos por un lado el ascensor, vamos a llamarlo el ascensor A, y por otro lado tenemos el ascensor B. Vale, nos dicen que la probabilidad de que un vecino coja el ascensor A pues nos dice que es el 60%, es decir, esto es 0,60. Y de que coja el ascensor B, esto sería la probabilidad de que coja el ascensor B, pues es de, bueno, no haría falta decírnoslo, pero nos dicen que es el 0,40 para que no quede dudas de que cogen uno o cogen otro. Perfecto. Bueno, ahora tanto el ascensor A como el ascensor B pueden fallar o no. Entonces fijaros, el ascensor A puede fallar o puede no fallar. No fallar es el suceso contrario a fallar. Sabéis que el suceso contrario se pone poniéndole encima una rayita. Vale, fijaros que esto es la probabilidad de que el ascensor falle condicionado a que estamos en el ascensor A. ¿Vale? Las segundas ramas de los árboles siempre son probabilidad de esto condicionado a la ramita anterior. En este caso, a que el ascensor ha sido el A. Bueno, nos dicen aquí que el porcentaje de fallos del primer ascensor es del 3%, o sea que esta probabilidad es 0,03. Bueno, esta de aquí no haría falta hacerla, aunque la voy a escribir igual. Esto sería la probabilidad de que no falle condicionado a A. Y obviamente si aquí hay un 3%, pues aquí habrá un 97%, lo que es lo mismo una probabilidad de 0,97.
Bueno, dentro de la misma lógica, el ascensor B puede fallar o podría, pues, no fallar. Vale, aquí va la probabilidad de que el ascensor falle, pero sabiendo o condicionado que estamos en el ascensor B. Es decir, es la probabilidad de fallo del ascensor B. Nos dice que el ascensor B o el segundo ascensor falla con un 8% de posibilidad. Entonces esto es 0,08. Bueno, aquí iría la probabilidad de que el ascensor no falle, condicionado a que seguimos estando en el ascensor B, que aunque no haría falta ponerlo, pues obviamente es lo que falta hasta 1, que sería 0,92. Bueno, pues acaso nos acordáis, que sepáis que las ramitas que salen del mismo nodo, las probabilidades tienen que sumar 1. O sea, esta más esta tiene que sumar 1, esta más esta tiene que sumar 1 y esta más esta, como acaban en el mismo nodo, también tienen que sumar 1. Vamos a resolver la primera pregunta. Fijaros que nos dicen, un vecino usa el ascensor. ¿Cuál es la probabilidad de que el ascensor falle? Nos están preguntando la probabilidad de fallo. Nos están preguntando la probabilidad de que ocurra un suceso que está al final del árbol. Esto es la probabilidad total, o para resolver esto se utiliza la fórmula de la probabilidad total. Yo primero os lo voy a resolver sin utilizar fórmula y luego, si queréis, pues os pongo la formulita, pues si la queréis poner. Pero fijaros, la probabilidad de que el ascensor falle es ir por todos los caminos que me lleven a que el ascensor falla. Y hay dos caminos que me llevan a que el ascensor falla. Puedo ir por A y fallo, o puedo ir por B y fallo. Solo tengo que seguir las siguientes reglas. Entre las mismas ramas multiplico y entre ramas distintas sumo. O sea, la probabilidad de fallo es la probabilidad de este más la probabilidad de este. O sea, sería esto multiplicado por esto, o sea, 0,60 multiplicado por 0,03, porque dentro de la misma rama multiplico, y ahora más, como ahora salgo de esta rama y me voy a esta, sería esta por esta, o sea, 0,40 que multiplica a 0,08. Bueno, 6 por 3, 18, 4 por 8, 32, pues hacéis la cuenta, esto sale 0,05. Como os he dicho, esto se calcula utilizando la fórmula de la probabilidad total. Bueno, si lo queréis poner en forma de formulita, pues fijaros que la probabilidad de fallo es probabilidad de A. Vamos a ir moviéndonos por la rama. Es probabilidad de A por probabilidad de F condicionado a A. Y aquí tenéis cuál es esa probabilidad, pero bueno, por si acaso, probabilidad de F condicionado a A. Esto es una de las maneras de llegar a fallo, más la otra rama, que sería probabilidad de B, por la probabilidad de fallo condicionado a B. Probabilidad de fallo condicionado por B. Que bueno, son justamente estos datos que he puesto aquí arriba y obviamente la solución será 0,05. Vamos a hacer el apartado B. Voy a cambiar de color. Voy a dejar el arbolito este porque lo voy a necesitar y voy a resolver aquí el apartado B. Fijaos que dice, otro día un vecino coge un ascensor y le falla. Daos cuenta de que aquí el ascensor ha fallado, es decir, fallar o no fallar ya no es algo aleatorio, es algo que ha sucedido seguro. El ascensor ha fallado, por tanto eso es una condición. Entonces aquí nos están preguntando cuál es la probabilidad de no sé qué condicionado a que ha fallado. ¿Quién es ese no sé qué? Vamos a leer la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido el segundo? El segundo era lo que llamamos el ascensor B. Entonces nos están preguntando qué probabilidad hay de que haya cogido el ascensor B sabiendo que ha fallado. Bueno, nos están preguntando, si os dais cuenta, esta probabilidad al revés. Nosotros aquí tenemos la probabilidad de fallo condicionado a B y a nosotros nos preguntan la probabilidad de B condicionado a fallo. Cuando nos preguntan esto, tenemos que utilizar la regla de Bayes. Esto es muy sencillo porque lo único que hay que hacer es la probabilidad de B condicionado por F es igual a la probabilidad de esta intersección, o sea, de B intersección F, dividido por la probabilidad de F. ¿Vale? Probabilidad de esta condición es esto intersección esto dividido por esto. Vale. ¿Cómo calculo yo la probabilidad de una intersección? Esto es muy sencillo. La probabilidad de una intersección se puede calcular haciendo probabilidad del primero multiplicado por la del segundo condicionado al primero. Por la probabilidad del segundo
condicionado al primero. Si os dais cuenta, este es justamente el contrario de este. O sea, este es este de aquí. Y abajo, pues probabilidad de f, que obviamente la probabilidad de f es la que hemos calculado antes. Pues nada, ahora simplemente tenemos que cambiar eso por datos y ya está. La probabilidad de b es 0,40, 0,40 por la probabilidad de f condicionado por b es 0,08, 0,08 y la probabilidad de f es esta que tenemos aquí, es 0,05 y bueno, hacéis esa cuenta de ahí, 4 por 8, 32, entre 0,05, pues esto da 0,64, es decir, tengo una probabilidad de 0,64 o del 64%, un porcentaje del 64%, como queráis, de posibilidades de que haya sido el segundo. Venga, vamos a por el último. Bueno, si no os habéis suscrito, pues venga, suscribiros y por lo menos darle a me gusta y así pues os haré otros vídeos de otros exámenes. Venga, nos dicen que se tiene un suceso con variable aleatoria x que sigue una distribución normal. Bueno, vamos a cambiarle el color, vamos a ir escribiendo aquí los datos. Tenemos una variable x que sigue una distribución normal de media 10 y de desviación típica 2. Bueno, nos pregunta cuál es la probabilidad de que la x esté entre 6 y 10, es decir, que 6 sea menor o igual que x y sea menor o igual que 10. Bueno, ya sabemos que cuando tenemos que calcular una probabilidad de una variable normal que no es la 0,1, tenemos que tipificar. ¿Qué quiere decir tipificar? Tipificar quiere decir a la variable que tenemos restarle la media, o sea, restarle 10, y dividirlo por la desviación típica, que es 2. Y sabemos que esto sigue una distribución normal 0,1. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque esta tenemos la tabla de probabilidades y si os fijáis aquí abajo tenemos una serie de datos que necesitamos utilizar con la normal 0,1. Bueno, vamos a seguir para adelante y luego os lo explico. Fijaros, aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a tipificar. Es decir, resto 10 dividido entre 2, resto 10 dividido entre 2, resto 10 dividido entre 2. O sea que hago 6 menos 10 dividido entre 2 menor o igual que x menos 10 dividido entre 2 y menor o igual que 10 menos 10 dividido entre 2. Pues nada, sigo haciendo estas cuentinas. Esto es probabilidad de 6 menos 10 menos 4 entre 2 serían menos 2. Menor o igual que x menos 10 entre 2 es la normal 0,1 o z, como lo queráis poner. A veces se pone z, otras veces normal 0,1. Bueno, yo voy a poner normal 0,1, aunque aquí podríais poner una z si queréis. Vale, menor o igual 10 menos 10, 0, pues aquí va a quedar un 0. Entonces fijaros, si nosotros dibujamos la distribución de una normal 0,1, que sabemos que es una campana de Gauss, esta es la normal 0,1, el valor 0 está aquí, el valor menos 2 está aquí, nos están preguntando cuánto vale el área que hay aquí en medio, que sería lo mismo que la probabilidad. Bueno, esto se calcula de una manera muy sencilla. Cuando tenemos la probabilidad de una normal metida en un intervalo, se hace f de la derecha, es decir, f de 0, menos f de este, menos f de menos 2. Si os fijáis, esto es como haber calculado la integral entre menos 2 y 0 de una función. Y si f fuese su primitiva y aplicamos la regla de Barrow, sería sustituir la primitiva en el 0 y restarle sustituir la primitiva en el menos 2, que es justamente lo que pone aquí. Bueno, mirar, si esto es la normal 0,1, quiere decir que del 0 para la izquierda hay un 0,5 de probabilidad y del 0 para la derecha hay un 0,5 de probabilidad, con lo cual f de 0 ya se sabe que es 0,5. O sea, voy a dibujarlo aquí por si acaso no lo entendisteis. F de 0 quiere decir todo lo que hay a la izquierda del 0. ¿Vale? De hecho os lo pone aquí, fijaros. La probabilidad de que la normal 0,1 sea menor o igual que un dato. Eso quiere decir que f de 0 es toda este área. Y teniendo en cuenta que el área de este más el de este tiene que sumar 1 porque es la probabilidad de todo, pues el área de la mitad, porque el 0 está justo en la mitad, sería la mitad de 1, o sea 0,5. Con lo cual f de 0
es 0,5. Vale, ¿y cómo calculamos f de menos 2? Porque si os fijáis, aquí no tenemos f de menos 2. Si aquí tuviésemos que f de menos 2 es igual a algo, pues nada, utilizaríamos ese dato. Pero aquí tenemos siempre números positivos. Entonces vamos a hacer una cosita muy sencilla para que veáis cómo se calcula. Esto siempre se hace igual, pero bueno, os lo voy a explicar. Fijaros, f de menos 2, si aquí está el menos 2, sería todo este área. Todo este área sería f de menos 2. Vale, como la distribución normal es simétrica, ese área es la misma que esta. Si aquí pongo en vez del menos 2, pongo el 2, este área y este es la misma. Y este área de aquí es justamente, o sea, el área que hay de este lado es f de 2. F de 2 es todo esto que está en blanco. Entonces, ¿esto quién sería? Pues lo que falta hasta 1 desde f de 2, o sea, 1 menos f de 2. En resumen, f de menos 2 es lo mismo que 1 menos f de 2. O sea, vamos a ponerlo por aquí. F de menos 2 es lo mismo que 1 menos f de 2. Bueno, si lo queréis coger como regla mnemotécnica, que sepáis que f de un número negativo siempre es 1 menos f del mismo en positivo. ¿Y qué pasa? Que 1 menos f de 2 tiene que venir por aquí. Fijaros, f de 2 es 0,9772. Pues nada, lo vamos a poner aquí. 0,9772. Nada, esto se calcula y quedaría 0,0228. Pues aquí vamos a restar justamente 0,0228. Y esto nos va a dar igual a 0,4772. Es decir, un 44,7%, pero bueno, como nos piden probabilidad, pues la probabilidad será 0,4772. Venga, vamos a por el último. Nos dicen que hacen una revisión de los datos y se observa que la media coincide, pero la probabilidad del 80% se alcanza cuando x es menor o igual que 12. Bueno, vamos a ir poniendo los datos que nos dan. Nos dicen que la normal, o sea, la x ahora es una normal de media 10, pero la desviación típica ahora no la conocemos, vamos a llamarla sigma. Y fijaros, nos dice el ejercicio que la probabilidad de que x sea menor o igual que 12 es 0,80. Bueno, voy a tipificar. Tipificar, probabilidad de que x menos 10 dividido entre sigma, porque tipificar es restar 10 y dividir por sigma, menor o igual que 12 resto 10 y divido por sigma. Hago exactamente lo mismo. Esto es igual a 0,80. 0,80. Bueno, x menos 10 dividido entre sigma, pues voy a poner normal 0,1. En esta vez voy a poner z, pero ya sabéis que se puede poner cualquiera de las dos. Menor o igual que 12 menos 10 dividido entre sigma. Esto es 0,80. Y esto de aquí, la probabilidad de que z sea menor o igual que algo, es lo mismo que f de ese algo. Bueno, 12 menos 10 es 2. Esto es lo mismo que f de 2 entre sigma. Porque la probabilidad de z menor o igual que un número es f de ese número. Esto es igual a 0,80. Y si buscamos por aquí, fijaros que tenemos aquí, mirad este dato. Tenemos que f de este rollo es 0,8. O sea que 2 entre sigma tiene que ser 0,8416. Pues nada. 2 entre sigma tiene que ser 0,8416. Pues nada, sigma sería 2 dividido entre 0,8416 y esto lo calculáis con la calculadora, que la tengo hecha yo por aquí, y esto os debería dar 2,3764, es decir, 2,3764 sería el valor de la nueva sigma. Pues nada, chavales, por fin, 1 horita y cuarto después, hemos acabado el examen.
Espero que le deis a me gusta, que creo que el vídeo se lo merece. Suscribiros, activar la campanita. Y ya veis que en una horita, horita y cuarto, horita y 10, pues da tiempo a resolver las 8 preguntas. Vosotros solo tenéis que resolver 4. Tenéis tiempo de sobra, 90 minutos a tiempo a resolver 16 y 20 preguntas de este estilo. Así que, despacio. Dedicarle 5 o 10 minutos al principio a leer el examen, así vamos quitando nervios, decidir las preguntas que vais a contestar y contestarlas tranquilamente, que ya veréis como en una hora y media os da tiempo a resolver las 4 y a revisarlas y a volver a revisarlas. Y si alguna no estáis seguros, pues nada, la elimináis y empezáis con otra. Y a la hora de prepararla, pues si hay algún bloque del que no tenéis ni idea o que no os gusta nada, por ejemplo, yo que sé, estadística, porque no os ha dado tiempo a darlo muy bien en clase, ese bloque descartarlo, porque tenéis preguntas de sobra para elegir con el resto de los bloques. Pues nada, como siempre, os ha gustado darle a me gusta, que espero que os haya gustado, suscribiros, activar campanita y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Suerte! ¡Chao, chao!